Muy buenas a todos y bienvenidos a Solo ante el peligro. Con este empezaremos una serie de vídeos, ya clásicas en el canal, en la que vamos a hacer un análisis de las cartas de jugador que vienen en el pack de Angmar Despertado. Empezaremos con la esfera de liderazgo y luego iremos haciendo todas las demás. Como estos vídeos siempre me quedan larguísimos, no me enrollo. Empezamos. Antes de pasar a leer este héroe, tenemos que hablar sobre los Dúnedain. Los Dúnedain eran una subespecie de humanos de los que se dice que tenían una nobleza de espíritu superior a la de los humanos normales y también tenían vidas más longevas. De hecho, el propio Aragorn es un Dúnedain y se dice de toda esta especie que era bastante cercana a los elfos, muy amiga. Pues de la misma manera que los elfos tienen una mecánica de juego, que es la de que personajes que entran y salen para tener beneficios, o los enanos, si recordáis, descartando del mazo de jugador, pues a los Dúnedain también le han dado una mecánica. Y esta mecánica es, mientras nosotros consigamos mantener el mayor número de enemigos enfrentados a nosotros, en general mayores beneficios tendremos. ¿Vale? No podemos derrotarlos, no podemos dejarlos en el área de preparación. Mientras estén enfrentados a nosotros, tendremos esos beneficios. Pues ya con esto explicado, podemos pasar a hablar de Amarthiul. Creo que es una héroe, porque he estado buscando por internet referencias de ella y no he encontrado nada. Y por la imagen, a mí me parece que es una mujer. Igual la estoy cagando, ya me lo diréis. Pero bueno, tiene 10 de amenaza, que no está mal, y un puntito de voluntad, pero luego tiene 3 de ataque, 3 de defensa y 3 puntos de golpe. O sea que te sirve, es muy polivalente, te sirve tanto para atacar como para defender. Tiene unos stats súper redondos, porque además ese 1 en voluntad, con que tenemos un mazo de Dúnedain, que lo que significa que normalmente estaremos gestionando tanto ataques y defensas de enemigos, es muy polivalente porque nos va a permitir hacer los dos. Entonces, ese punto de voluntad, a ver, que si tuviese 4 sería genial, sí, pero normalmente no va a ir a la misión, entonces ningún problema. De hecho, si yo le pudiese pedir algo más, le pediría quizá un puntito más de vida. Pero claro, si le subimos aquí un puntito más de vida, ya subimos un poco la amenaza, igual ya no es lo que queremos. Así que esos stats redondos. Luego también tiene unos rasgos muy interesantes. Tiene Dúnedain, tiene Montaraz, tiene Guerrero, porque siempre hay algún arma o alguna armadura que nos puede ir bien. Pero lo importante aquí son las habilidades, además. Dice, mientras estés enfrentado con al menos un enemigo, Amarthiul gana el icono de recursos de táctica, que es genial porque nos va a permitir pagar cartas de las dos esferas de influencia y además ya veréis que en esas dos esferas tenemos cartas muy importantes para los mazos de Dúnedain. Ni más ni menos, por ejemplo, que Aragorn, que también era Dúnedain. Tenemos un nuevo Aragorn en este pack, que ya lo veremos en el siguiente vídeo de análisis, pero que es de táctica y, a ver, imprescindible no es, pero si llevas un mazo de Dúnedain es muy difícil no ponerlo. Seguimos con las habilidades de Amarthiul, porque además la segunda habilidad combina muy bien con la primera. Pues dice, mientras estés enfrentado con al menos 2 enemigos, que tampoco es extraño en un mazo de este tipo, añade un recurso adicional a la reserva de recursos de Amarthiul cuando obtengas recursos durante la fase de recursos. Es decir, que la fase de cuando estemos colocando los recursos y robando la carta, si vemos que tenemos 2 enemigos enfrentados a nosotros, se llevará un recurso y no 2. Es genial porque precisamente el héroe que tiene 2 recursos por ronda, además así que tiene 2 esferas de influencia, lo que nos va a permitir tener una flexibilidad increíble. De verdad, es un héroe muy bueno. ¿Qué pega le podemos ver? Que si vamos a jugarla y probablemente queramos llevar a Aragorn en nuestro mazo, porque es que ya viene solo, es un mazo de Dúnedain, tenemos la esfera de influencia de táctica. Si ponemos a Aragorn, tenemos 10 más 12, 22 de amenaza. Entonces, para no empezar las partidas con una amenaza demasiado alta, ya estás condicionado a llevar llevar una amenaza muy alta o tener a un héroe de una amenaza más baja y que igual sus habilidades como que te tienes que conformar un poco, al menos por el número de héroes que tenemos hasta ahora. El siguiente héroe es también un Dúnedain y es Halbarad. Tiene una amenaza de 10, que también está muy bien, y tiene unos stats muy equilibrados. Tiene 2 de voluntad, 2 de ataque, 2 de defensa y 4 puntos de golpe. Vale un poco para todo. Tiene unos rasgos muy chulos también, Dúnedain y Montaraz, y su habilidad es muy buena. Dice, mientras estés enfrentado con al menos un enemigo, Halbarad no se agota para ser asignado a la misión. Esta habilidad obviamente es muy buena porque nos permite reusar a Halbarad para 2 acciones. Una podría ser ir a la fase de misión y luego pues para atacar o para defender, porque además tiene unos stats bastante correctos. Pero es que además, al estar en la esfera de liderazgo, le podemos colocar una piedra de Celebrian, se te ponen 4 de voluntad y... Ostras, me parece muy bueno, especialmente en solitario, que tenemos que encargarnos de todo un poco, de la misión y de los enemigos, no podemos centrarnos en una cosa. Entonces, podemos tener de una manera bastante estable 4 puntos para la fase de misión, de una manera sólida, sin gran compromiso, solo con una vinculada y luego que podremos reusar. Así que genial.
Luego dice, puedes enfrentarte opcionalmente a un enemigo adicional durante la fase de encuentros. Es una habilidad genial, porque obviamente siempre en el contexto de los mazos de Dunedain, que luego igual en algún escenario en particular en los que no haya comprobaciones de enfrentamiento, cosas así, que lo hemos visto varias veces, esta habilidad nos puede ir bien para limpiar el área de preparación. Es verdad que en este caso en solitario quizá es un poco más complicado de activar, básicamente porque solo sacamos una carta de encuentro del mazo de misión, entonces claro, si no es un enemigo, pues te la comes un poco. Pero bueno, que en general va súper bien. Y si encima son más jugadores, que hay más posibilidades de sacar un enemigo, pues más probabilidad de activar esta habilidad. ¿Qué problema le podemos ver? El solitario, claro, ¿qué pasa? Que es de la esfera de liderazgo. Y si estamos haciendo el mazo Dunedain, también vamos a usar a Marthiur, que ya la acabamos de ver, y ya son dos de liderazgo. Y probablemente ya el tercero que te vas a poner es a Aragorn. Entonces, claro, vas a empezar con una amenaza bastante alta y estás como condenado a usar dos esferas de influencia nada más. Si tuviese otra esfera de influencia y poder llevar a estos tres, la verdad es que te quedaría un mazo de Dunedain muy guapo y con muchas más posibilidades, porque claro, al abrirte una esfera de influencia tendrías muchas más cartas a tu alcance. Pero bueno, esto ya te digo, esto solo es una tontería menor y solo para el solitario, porque con dos jugadores tú puedes llevar perfectamente liderazgo y táctica, el otro jugador lleva espíritu y saber, y se os queda unos mazos que se complementan perfectos. Pues pasamos a los aliados, y el primero es Eothein. Es un guerrero Rohirrim que tiene un coste algo elevado para los stats que tiene. Tiene un coste de 4 y tiene 2 de voluntad, 2 de ataque, 1 de defensa y 3 puntos de golpe. Que no son unos malos stats para un aliado, pero claro, para un coste 4 seguro que se os viene a la cabeza algún aliado mejor. Eso sí, tiene una respuesta muy interesante para el mazo adecuado. Y dice respuesta: después de que un aliado Rohan sea descartado del juego por el efecto de una carta, prepara a Eothein. Si lo recordáis, en los mazos de jugador, el mazo de los Rohirrim tenía unas mecánicas de juego que hacía que los personajes abandonaran la mesa, normalmente por efectos de cartas, como por ejemplo había la escolta de Edoras. Cuando vaya a la fase de misión, se activa una respuesta que le sube más 2 de voluntad y luego se descarta. Entonces, al descartarse, se activan muchos efectos que benefician a los Rohirrim. Pues además de todos esos efectos que le beneficiarían, él además se prepararía otra vez. O sea, lo podríamos volver a disponer para hacer una acción. ¿Qué pasa? Que esa habilidad se dispara bastante a menudo con los Rohirrim. Así que os digo, con el mazo adecuado, este tío puede actuar 2 y hasta 3 veces por ronda. Entonces, claro, ya no es lo mismo, ya no parece tan caro. Además que tenemos algunos eventos que nos permiten jugarlo o gratis o de alguna manera así. ¿Qué pega le podemos ver a Eothein? Pues es su esfera de influencia. Ahora mismo es de liderazgo y ahora mismo lo que os quería decir es que en el mazo de jugador, si lo recordáis, todas las cartas eran o bien de espíritu o de táctica. Entonces, habría que hacer muchas peripecias solo para encajar esta carta, igual no sé si valdría la pena. Eso sí, tendremos más, saldrán más cartas, entonces igual ya se puede justificar. De hecho, ya tenemos cartas para ponerlo. Primero, por ejemplo, tenemos a Theodred, que pese a no ser un héroe que pueda activar su respuesta, sí que es otro Rohirrim, ya bueno, es el hijo de Theoden, y pues ya puede justificar añadir cartas de liderazgo. Y una carta que nos va bien es el Senescal de Gondor, que es lo que digo, por suerte, que tiene un coste alto, pero por suerte está en la esfera que puede gestionar mejor esos recursos. Pues un Senescal de Gondor se lo podemos poner a cualquiera, entonces pagar esos 4 en liderazgo no es tan difícil. Hay una cosa que quiero remarcar, y es que, claro, tú puedes pensar, con los Ciriel está casi garantizado que su habilidad se va a activar al menos se va a activar una vez por ronda. Pero hay que tener un detalle. Los Ciriel decía, al final de la fase, al final de la fase, si ese aliado sigue en juego, lo devolvemos al mazo, ¿vale? No se descarta. Entonces su habilidad no se activa con los Ciriel. El siguiente aliado es el Guardián de Arnor. Tiene un coste de 3 bastante elevado para los stats que tiene, pero ahora veremos las habilidades. Tiene 1 de voluntad, 1 de ataque, 1 de defensa, y este sí que es bueno, 3 puntos de golpe. Es un Dunedain, es Montaraz, es centinela, y luego dice, el Guardián de Arnor recibe más 1 de defensa por cada enemigo enfrentado a ti. Este es el primero, y ya veremos en los siguientes análisis, que veremos que hay aliados que tienen beneficios por cuanto más enemigos enfrentados a nosotros, mejor. A mí aunque tenga un coste un poquito alto, me parece muy bueno, porque normalmente en el mazo de Dunedain lo que vamos a tener son muchos enemigos enfrentados a nosotros. ¿Qué pasa? Que sí o sí es necesario subir la defensa, y en este caso nos la van a subir. Entonces, que solo tenemos un enemigo
bueno, solo tiene 2 de defensa, pero también es verdad que tendremos la situación bastante controlada, así que es probable que no necesitemos a un superdefensor. ¿Qué pasa? Que si se nos va un poco de las manos la partida, es posible que tengamos 3-4 enemigos enfrentados a nosotros. Y claro, en esos escenarios tendríamos a un aliado con una defensa de 4 o 5, ¿vale? Lo que, digamos, podríamos gestionar un ataque muy fácilmente. Yo la verdad es que además no es único, podríamos tener 3 en mesa. Es de la esfera de liderazgo, que esos 3 recursos es más fácil de sufragar que en otras esferas, así que yo creo que en un mazo Dunedain lo llevaría sí o sí. El siguiente aliado es un aliado único y es Ingold. Tiene un coste de 3 y tiene 0 de voluntad, 1 de ataque, 1 de defensa y 3 puntos de golpe. Los stats son algo mediocres, salvo los puntos de golpe, pero ya veréis que con la habilidad mejorarán. Es un aliado de Gondor. Si lo recordáis del mazo de inicio de jugador de Gondor, teníamos 2 mecánicas principales. La primera era el modo valor, y es que cuando nosotros alcanzábamos una amenaza de 40 o superior, habían cartas que tenían un efecto, pero al superar el valor, o sea, al entrar en modo valor, tenía un efecto mucho mejor. En este caso no aplica, pero luego dice, Ingold recibe más 1 de voluntad por cada héroe que controles que tenga al menos un recurso en su reserva de recursos. Esta era la segunda mecánica, pues si teníamos héroes con recursos encima, algunas cartas también mejoraban. El ejemplo principal y el, digamos, entre comillas, el héroe líder de ese mazo era Boromir, que dice, mientras Boromir tenga al menos un recurso en su reserva de recursos, los aliados Gondor reciben más 1 de ataque. Si estamos jugando ese tipo de mazos, claro, ya el coste de tener por 3, tener un aliado con 3 de voluntad en liderazgo, creo que es una carta ya mucho más buena. Luego además, si os gustan hacer así combos raros, en Angmar Despertado, luego lo veremos, tenemos una carta neutral, que es una vinculada, que nos permite vincular esta carta a un aliado y convertirlo en héroe. Ya lo veremos más adelante. Claro, con esta carta, si se la vinculamos, por ejemplo, el mismo, aunque no sería necesario, podríamos conseguir hasta 4 de voluntad en Ingold. Pero bueno, no sé si vale la pena para un coste tan alto, pero la verdad es que es una carta que tendría en cuenta, especialmente en mazos de Gondor, si no ya sí que es más complicado. El siguiente es otro aliado de Gondor, y es el veterano de Osgiliath. En este caso no es único, y tiene un coste de 3, y tiene 1 de voluntad, 2 de ataque, 1 de defensa y 2 puntos de golpe. No son los stats muy allá, pero si activamos su habilidad, que dice el veterano de Osgiliath recibe más 1 de voluntad, más 1 de ataque y más 1 de defensa, mientras tu amenaza sea 40 o más. Es el modo valor del que hablábamos antes. Entonces, por un coste de 3, se te queda un 2-3-2 con 2 puntos de golpe y ya la cosa cambia. Además, si estamos llevando precisamente a Boromir, se nos queda por 3 un atacante de fuerza 4 que ya es mucho más serio. Vale, es una carta que es muy buena, especialmente en un mazo de Gondor y con valor, que quizá no querría robarlo las primeras rondas porque es un coste 3 y no lo acaba de justificar, pero a mitad final de la partida puede ser una carta muy interesante. Y el último aliado es el Vigilante de las Colinas de los Vientos. Es un aliado no único con un coste 2 y unos stats un poco flojitos. Tiene 1 de voluntad, 1 ataque, 0 de defensa y 2 puntos de golpe. Es un Dunedain, aunque ya veréis que su habilidad no está específicamente diseñada para la mecánica que hablábamos de tener enemigos enfrentados. Pues dice, respuesta, después de que el Vigilante de las Colinas de los Vientos entre en juego, busca una carta con el rasgo señal entre las 5 primeras de tu mazo y añádela a tu mano. Devuelve las otras cartas a tu mazo y barájalo. Es una habilidad muy buena para buscar cartas señal, si es precisamente lo que buscamos, pero lo que pasa es que en este pack, aunque ya veremos que tenemos alguna, no es suficiente, no creo que tengamos suficientes cartas como para que valga la pena, porque para encontrarla entre las 5 primeras va a ser un poco complicado. Si en vez de 5 fuesen 10, pues igual vería más mesa, pero no creo que sea suficiente. Luego volveremos a él, porque ya veréis que con las cartas que tenemos se puede construir un combo bastante chulo, pero bueno, ya os digo, ahora mismo no creo que valga la pena. Empezamos con las vinculadas, y la primera es un título único que es Heredero de Valandil. Tiene un coste de 2 y dice vincula esta carta a un héroe Dunedain. Acción de planificación. Agota Heredero de Valandil para reducir el coste del siguiente aliado Dunedain que juegues en esta fase en 1 por cada enemigo enfrentado a ti. Es un mazo efectivamente para Dunedain, ya te lo dice que se lo vincules a un héroe y te reduce ese coste, y aprovechando la mecánica de los Dunedain, que siempre tendremos enemigos enfrentados a nosotros. Seguro que os viene a la cabeza, es inevitable, una vinculada de liderazgo única, coste 2, es inevitable pensar en Senescal de Gondor. Entonces, ¿por qué debería llevar esta y no Senescal de Gondor? Bueno, lo primero es que puedes llevar las dos, no hay ningún problema, puedes llevar las dos cartas en tu mazo. Aunque esta tiene algunas ventajas respecto al Senescal de Gondor, obviamente para el mazo adecuado. La primera es que podemos tener más de 2 enemigos enfrentados, entonces la reducción es más bestia. Si tenemos 3 enemigos, que ya veréis que no es tan raro en ese tipo de mazos, y especialmente en Angmar Despertado,
ya estamos reduciendo un coste de 3. Y además, lo que sí que tienen otras cartas y esta no, es que hay veces que te reducen al coste al menos hasta un recurso. Es decir, que siempre habría que pagar algo. En este caso, reduce el coste de cualquier aliado que juguemos. Aliado de unidad que juguemos. Y a un coste 0. O sea, es decir, que si tenemos 3 enemigos enfrentados, podríamos poner gratuitamente, agotándolo, un aliado de coste 3. ¿Qué ventaja tiene también respecto al Seskal de Gondor? Y es que con el heredero de Valandil, aunque sea una vinculada de liderazgo, nosotros podemos pagar Dúnedain de cualquier esfera de influencia. ¿Vale? No estamos vinculados como en el Seskal de Gondor, que si por ejemplo se lo vinculamos a Boromir, estamos, digamos, condenados a que solo podremos jugar aliados de la esfera de influencia de liderazgo. Con este, sin embargo, aunque se lo vinculásemos a Boromir, no podríamos porque no es Dúnedain, pero por ejemplo a Aragorn del Coreset, que también es de liderazgo, podríamos reducir el coste perfectamente de un Dúnedain de saber o de espíritu. ¿Vale? Me parece para el mazo de Dúnedain una carta imprescindible, la verdad, y que va a ser vuestro motor de recursos. La siguiente vinculada son las provisiones de Montaraz. Es un objeto de coste 1 y dice vincula esta carta a un lugar, límite de una por lugar. ¿Vale? La vincularemos a una carta del mazo de encuentros normalmente. Y dice respuesta. Después de que el lugar vinculado sea explorado, el jugador inicial añade un recurso a la reserva de recursos de cada uno de sus héroes. Esta carta está bien porque por un recurso generaremos 2 más de manera gratuita. Y si además estamos explorando los lugares con cierta facilidad, va a ser casi en la misma ronda o en la siguiente. Esta carta puede ir muy bien para aquellos mazos del que hemos hablado, por ejemplo, en Ingold, en el que necesita que cada héroe tenga un recurso, pues para esto nos puede ir bien, porque nos pondrá un recurso sobre cada héroe y va a activar un montón de efectos, como también el que tenemos, por el tengo aquí al lado, el de Boromir. Al tener un recurso, se le tendrá el bono de +1 de ataque. ¿Qué peros le puedo ver a esta carta? Que al ser de liderazgo, es verdad que Ingold y esta mecánica es de liderazgo, pero tenemos muchísimas alternativas para generar recursos. Y no sé si yo, por generar solo 2 recursos, me vale la pena gastar ese espacio del mazo. Pero bueno, sigue siendo una buena carta. Y la segunda pega, quizá menor todavía, y es que si cuando juegas en solitario es muy fácil controlar quién se va a llevar los recursos, pero claro, son para el jugador inicial. Pero en multijugador puede ser más difícil controlar a quién se le van a generar esos recursos. Es posible igual que los reciba alguien que no los necesita, todo el mundo los necesita, ¿no? Pero que no los necesite tanto como otra persona que puede ir más necesitada. Pero bueno, ya os digo, para el mazo adecuado creo que es una buena carta. La última vinculada es la espada de Númenor. Es un arma, un objeto de coste 1 y dice, vincula esta carta a un héroe, o Dúnedain o Gondor. Restringido. Recordad que un personaje puede tener hasta 2 cartas restringidas vinculadas, no más de 2. En este caso, al no ser una espada única, el héroe podría llevar hasta 2. Y dice, el héroe vinculado recibe +1 de ataque. Y su respuesta es, después de que el héroe vinculado participe en un ataque que destruya a un enemigo con 5 o más puntos de impacto impresos, agota la espada de Númenor para añadir un recurso a la reserva de recursos del héroe vinculado. Es decir, que si en el ataque en el que destruyamos a un enemigo con 5 o más puntos de golpe impreso en la carta, no por otro efecto, tipo una sombra que le das puntos de golpe o alguna cosa así, podremos generar un recurso. A ver, la habilidad no me parece muy fácil de activar, la verdad es que es bastante complicado, que seguro que hay escenarios en que hay un montón de enemigos así y ya está, pero digamos que no es una habilidad bastante robusta o bastante estable que activar. Sí que está bien que por el coste de 1 de fuerza, digamos que el ratio está bastante bien. Molaría más que tuviese, por ejemplo, un coste de 2, pero que en vez de recibir +1 de ataque, recibiese 2. Hay otra cosa buena de esta carta, y es que la podemos añadir directamente a nuestro mazo de jugador de Gondor, porque así pasaríamos de tener 3 armas, porque ahora mismo en el mazo de Gondor de jugador solo tenemos 3 armas, y pasaríamos a tener 6. ¿Por qué esto es bueno? Porque tenemos una carta genial, que es Martilla Enemigos, no sé si la recordáis, que ya la vimos, que dice respuesta, después de que un héroe que controles ataque y destruye a un enemigo, agota una carta de arma vinculada para robar 3 cartas. O sea, robamos 3 cartas por un coste, es gratuito, porque este efecto lo consigue sin querer. Y tiene solo un coste de 0. Es verdad que sus respuestas se superponen, porque tenemos que agotar un arma. Entonces, ¿la agotaremos para activar esta respuesta o la agotaremos para esta? Obviamente, esta respuesta es mucho mejor. Pero fijaos que además, esta no tiene la restricción de enemigos que tengan 5 o más puntos de golpe. Así que podemos montárnoslo para derrotar a un enemigo más débil y gastar esto, y luego cuando derrotamos el enemigo más poderoso, pues activamos esta.
El primer evento es Descendientes de Reyes. Tiene un coste 1 y dice acción. Prepara X personajes Dúnedain que controles. X es el número de enemigos enfrentados a ti. Es una carta diseñada perfectamente para los mazos Dúnedain, pues lo que prepararemos precisamente son personajes Dúnedain por enemigos enfrentados a ti, que normalmente en este tipo de mazos tendremos varios. Me parece un muy buen evento porque tiene un coste bastante económico, solo el coste de 1, y normalmente lo que vamos a tener son muchos enemigos. Entonces lo que normalmente tenemos que hacer en cada ronda es gestionar bastante ataques de ellos. ¿Qué puede pasar? Normalmente tendremos la situación controlada, pero por algún efecto de sombra, o al avanzar de misión, o alguna carta del mazo de encuentros que nos revele una oleada traicionera que te revela más enemigos de los que puedes gestionar. Pues me parece que por un evento de un coste 1, puedes reconducir bastante bien la situación. Puedes con tus personajes defender unos múltiples ataques, después volverlos a preparar todos, que igual preparas 4, 5, 6, yo que sé, porque además son personajes, tanto aliados como héroes, y volver a reconducir la situación para tener el número exacto de enemigos que quieres controlar. Fuera del mazo Dúnedain, ¿puede valer la pena? Hombre, pues depende. Al final es un evento que tiene un coste 1. Y luego hay algunas cartas que puedes hacer combinaciones bastante chulas. Por ejemplo, tenemos a Verabor, que Verabor es Dúnedain. Y dice acción, agota Verabor para elegir un jugador. Ese jugador roba 2 cartas. Oye, mira, si has tenido que usar a Verabor para la fase de misión, o para atacar, o para defender, por un evento de un coste 1 puedes prepararla y robar 2 cartas. Así que mira, por un coste 1 robar 2 cartas me parece un buen intercambio. Otros combos que podemos tener, por ejemplo, con un relato muy bueno, que no sé si lo recordáis, pero nos permitía, agotando a 2 personajes, poner en juego del mazo de jugador, de las 5 primeras cartas, buscar aliados que tengan un coste igual o menos de las cartas que hemos agotado. No os quiero liar mucho, pero vamos, que puede tener otras funcionalidades además de Dúnedain. Pero bueno, sí que es verdad que está centrado especialmente para esos mazos. El siguiente evento está diseñado para los mazos que juegan en modo valor. Se llama El Destino Pende Aún y tiene un coste de 5, tiene un coste elevado. Dice acción de planificación. Hasta el final de la ronda, los jugadores no aumentan su amenaza por no tener éxito en la misión. Y luego, si estamos en modo valor, dice aumenta en 2 la amenaza de cada jugador para saltarse directamente la misión en esa ronda. A ver, es una carta que yo creo que tiene varios problemas. A mí no me gusta mucho, ¿vale? Y os lo explico. Primero, acción de planificación. Esta acción la jugaremos cuando no estemos en modo de valor. Y dice hasta el final de la fase, los jugadores no aumentan la amenaza. Claro, si yo tengo un mazo de valor, ¿por qué no querría aumentar mi amenaza y llegar más rápido a valor? O sea, ¿y pagarías 5 recursos para eso? No lo sé. Y otra cosa, teniendo 5 recursos, ¿no tengo opciones mejores que esta carta para salir con éxito de una misión? Por ejemplo, es que se me ocurre Gandalf. Gandalf me permite reducirme la amenaza y encima son 4 puntos de voluntad que me trae esa ronda. Y además tiene un coste 5, que además son más fáciles de pagar porque es neutral. Aquí solo te puedo pagar con liderazgo, lo que me deja un poco frío. Y luego la acción de valor dice aumenta en 2 la amenaza de cada jugador para saltarme la misión esa ronda. Insisto, está bien saltarse la fase de misión y seguramente hay algún escenario en particular que esta carta es salvadora. Pero claro, si ya estoy en modo valor, ¿por qué querría subirme la amenaza? Si ya estoy en modo valor digamos que tengo 10 rondas, que son lo que me va a durar antes de perder la partida. Gastar 2 esas rondas para saltarme la misión, lo mismo, no me acaba de convencer, y menos pagando 5 recursos. Seguro que con 5 de recursos puedo gestionar mejor esa fase de misión, por ejemplo con Gandalf. No me acaba de gustar, la verdad, creo que no la pondría en un mazo, ni aunque sea de valor. Antes de hablar del siguiente evento, tenemos que hablar de un nuevo tipo de cartas que ha salido en este pack de Angmar Despertado, que son tanto de jugador como del mazo de encuentros, y son las misiones secundarias. Estas misiones secundarias, mira, aquí tengo una de ejemplo. Esta es el mazo de jugador, ¿vale? En este caso tiene un coste de 0 y 4 fichas de progreso. Pues lo que os decía, estas misiones secundarias se ponen en el área de preparación y al empezar la partida nosotros podemos elegir sobre qué carta de misión vamos a activar, cuál va a ser la misión activa. Y luego el comportamiento es exactamente igual como las que llamamos ahora las cartas de misión principal. Nosotros tendremos que agotar personajes para asignarlos a la misión y luego se revelarán cartas de encuentro y todo igual. Simplemente que
cuando avancemos en la misión principal, cuando la completemos, habremos ganado la partida, y en la misión secundaria pues tendremos efectos o bien positivos o bien negativos. Normalmente son positivos, porque cuando los que vienen del mazo de encuentro te estarán puteando y hasta que no las resuelvas seguirás teniendo ese efecto pasivo negativo. Y hablaremos más en detalle porque haremos el análisis de unas cuantas, pero prefería hablar un poquito de ellos antes de hablar de esta carta. Este evento es el mensaje Dúnedain. Es una señal que ya hemos visto antes con el vigilante de las colinas de los vientos, que habían unas cuantas, pues esta es una de ellas. Tiene un coste solo 1 y dice: acción, busca una misión secundaria en tu mazo y añádela a tu mano, y luego baraja tu mazo. Esta carta es muy buena, especialmente porque te deja buscar en todo tu mazo. No es en las 5 primeras cartas, o las 3, o las 6 primeras, no, esta es en todo tu mazo. Entonces significa que puedes buscar exactamente la carta que tú quieras. Claro, ¿cuál era el combo de que os hablaba antes? Pues precisamente aquí. Tenemos una carta que además es neutral, que te dice, tiene un coste 0 y son 4 fichas de progreso, y dice, luego ya la veremos mejor, pero que esta nos permite, después de que sea superada, cada jugador puede buscar una carta del mazo y añadirla a su mano. Fijaos que no hay ninguna restricción de si puede ser de un tipo, de un evento, de una esfera, con un rasgo. No, aquí puede ser cualquier carta. ¿Vale? Tenemos un buscador para cualquier carta del mazo, y esto es genial, especialmente para aquellos mazos que necesitan una carta para funcionar bien, como por ejemplo en un mazo de Elrond, tener a Vilnia, etc. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es la cantidad de copias de mensaje Dúnedain que ponemos. Porque si, por ejemplo, solo vamos a tener una carta de misión secundaria en el mazo, claro, al buscar en todo, la vamos a encontrar con el primer mensaje Dúnedain. ¿Qué pasa? Que si no tenemos más, siguientes copias que robemos del mensaje Dúnedain van a ser cartas muertas. Y si no tenemos protectores de Lorien o cartas parecidas que nos permitan gestionar esas copias de más, va a ser un robo inútil. El siguiente evento es el grito de reunión. Tiene un coste 2 y tiene 2 efectos, una respuesta normal y luego tiene una acción de valor. La respuesta dice: después de que un aliado abandone el juego, añádelo a la mano de su propietario en lugar de colocarlo en la pila de descartes. Este efecto, la verdad, por un coste 2, recuperar un aliado me parece un poco caro, porque además ese aliado te lo vuelves a la mano, pero claro, luego tienes que volver a pagarlo para jugarlo. Entonces, por un coste 2, si es un aliado barato, para eso llevaría otra copia de un aliado barato. Y si es un aliado caro, sí, es verdad que no lo pierdes, pero luego tienes que volverlo a pagar. Y si es caro y encima me cuesta 2 recursos más mantenerlo, no sé si acaba de convencerme. Y luego la acción de valor. Dice, hasta el final de la fase, añade cada aliado que abandone el juego a la mano de su propietario en lugar de colocarlo en la pila de descartes. Esta acción es mejor, ¿vale? Porque si encima tenemos mazos, como por ejemplo los mazos de Rohan, y aquí el caballo no creo que sea ninguna casualidad, podemos hacer combinaciones muy locas y ganar muchas cartas. Por ejemplo, un combo muy obvio es con el acantonamiento de Rohan, que dice acción de planificación. Busca entre las 10 primeras cartas de tu mazo hasta 4 aliados Rohan y ponlos en juego. Baraja tu mazo. Si cualquiera de estos aliados sigue en juego al final de la ronda, descártalos. Claro, si en vez de descartarlos, esos 4 aliados que nos hemos puesto por la gorra, encima luego vuelven a nuestra mano, es como si hubiésemos robado 4 cartas y 4 aliados por un coste de solo 2. O sea que entonces, claro, esta acción de valor sí que se justifica su coste, especialmente si tenemos algún combo así. ¿Qué problema le veo a esta carta? Que normalmente la temática de valor va muy relacionada con las cartas de Gondor y no con las de Rohan. Entonces, claro, se me hace un poco complicado de encajar esta carta en un mazo temático, pues si tenemos un mazo de Gondor, en valor no vamos a perder prácticamente aliados, porque son aliados que van a ser muy fuertes. Y luego en un mazo de Rohan, hombre, primero que ya la esfera de influencia, sí, ya hemos hablado antes que tenemos a Theodred, tenemos tal, pero no sé, si en tu mazo encaja, genial. O sea, si tú eres capaz de tener un mazo Rohan y que encima tienes la carta de liderazgo y tal, yo la pondría seguro. Pero si no, me cuesta más que vea mesa. La llamada Montaraz es coste de 1 y es una señal, así que la podremos buscar con el vigilante de las colinas de los vientos. Dice, juega esta carta solo si controlas un héroe Dúnedain. Bien. Acción de planificación. Añade al mazo de encuentros uno de tus aliados Montaraz del Norte, puestos aparte, que tenga la palabra clave encuentro. A continuación, retira la llamada Montaraz de la partida. La carta que tendremos aparte es esta, y fijaos que por el reverso es una carta de encuentro. Perdís un aliado que tiene 2 de voluntad, 2 de ataque, 2 de defensa y 3 puntos de golpe. Y todo esto, os recuerdo que por el coste solo de 1.
Tiene bastantes palabras clave. Una de ellas es encuentro, que es a la que se refiere la acción de planificación, y luego tiene oleada, es decir, que cuando salga tendremos que revelar otra carta, y luego tiene a distancia y centinela. Ya sabéis que en modo multijugador nos permite atacar y defender ataques enemigos o atacar enemigos. Y al ser revelada, el jugador inicial elige a un jugador para que tome el control del Montaraz del Norte. A continuación, inflige 2 puntos de daño a un enemigo o coloca 2 fichas de progreso en un lugar. ¿Vale? Esta habilidad es una pasada, porque el jugador inicial puede pasárselo al jugador que más le conviene. Y después tenemos elección de habilidades, que son la ostra. Pues no lo sé, pero claro, hacer 2 puntos de daño en el enemigo es posible que con eso lo derrotes. O colocar 2 fichas de progreso. Claro, lo bueno es que te hacen elegir. Y el poder elegir es muy, muy bueno. O sea, este aliado es muy bueno. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú normalmente, cuando te construyes tu mazo, si tú quieres llevar la llamada Montaraz, tú te construirás tu mazo y pondrás esta carta en tu mazo de jugador y luego esta la tendrás como aparte, fuera de la partida. Esta la tendrás en un bolsillo, por decirlo de una manera así fácil. Entonces, cuando tú juegas la llamada Montaraz, lo que tú haces es esta carta, digamos, te la guardas en el bolsillo porque dice retirado de la partida, esta carta ya no se puede jugar más, ni en tu pila de descartes ni nada. Y lo que tú vas a hacer es poner el Montaraz del Norte en el mazo de encuentros y lo barajarás. Y esto es algo parecido como a rezar. Tú juegas la llamada Montaraz y tú esto lo pones en el mazo de encuentros. Pueden pasar varias cosas. Lo primero y el mejor de los escenarios es que tú estés jugando estés jugando el escenario y de repente cuando tú reveles de la fase de misión una carta de encuentro, ¡pam!, el Montaraz del Norte. Y tienes a un tío que probablemente no te va a arreglar la partida, pero sí que te va a ayudar un montón. ¿Por qué? Porque tiene unos stats muy buenos, porque tiene a distancia y centinela para tus compañeros y además podremos o infligir 2 puntos de daño o colocar 2 fichas de progreso. De nuevo, eliges lo que más te conviene para ese escenario. ¿Qué puede pasarte también? Que no la veas nunca. Que tú juegues la partida, que hagas tu escenario y que nunca la hayas visto. O peor, que yo creo que duele más, que la reveles como sombra. ¿Vale? Entonces es posible que si esta carta, cuando un enemigo te ataque, se asignas como sombra, le das la vuelta y ¡pam!, y te sale el Dunedain. A ver, que por suerte es un efecto de sombra que te ahorras. Pero no sé si te vale la pena añadir una carta nueva, poner el mazo de encuentros y todo eso para ahorrarte una sombra. Tenemos maneras de gestionarlos mejor. Entonces, esta carta la llevaría. A ver, la mecánica es muy divertida, la verdad, y siempre estás con el ay, a ver si me toca ahora. O sea, es divertido. Creo que es una carta mejor en multijugador que en solitario. ¿Por qué digo esto? Porque en solitario solo revelamos una carta por ronda en el mazo del mazo de misión. El mazo de encuentros, en la fase de misión, solo revelamos una carta. Y sin embargo, vamos a gestionar varios ataques a la vez, y especialmente en un mazo Dunedain como está pensado. ¿Qué pasa? Que igual en una ronda, por cada carta de misión, estamos revelando 3 o 4 sombras, lo que hace mucho más probable que esta carta aparezca como sombra y por lo tanto no la aprovechemos. Sin embargo, en multijugador pueden ser hasta revelar 2, 3, hasta 4 cartas del mazo de misión. Entonces digamos que la proporción es más positiva y entonces es más probable que esta carta salga. Además que tiene las palabras clave a distancia y centinela. Entonces, ¿yo la llevaría a mi mazo? Sí. ¿Vale la pena? No lo sé, pero es divertida, increíble. Y por último tenemos los refuerzos. Tiene un coste 3 y dice, debes usar recursos de la reserva de 3 héroes distintos para cubrir el coste de esta carta. Esto ya asusta un poco. ¿Por qué? Porque lo más normal es que tengamos que jugar un mazo monoesfera de liderazgo para jugar esta carta. Es verdad que tenemos algunos trucos, como por ejemplo el cinturón de Narvi, para poder jugarlo en mazos que no sean monosfera. En este caso podríamos darle un icono de recurso de liderazgo a un enano que no sea de liderazgo y así poder conseguir esos 3 recursos diferentes. Pero bueno, lo normal es que sean en mazos monosfera. Por suerte, al menos, hay una especie de temática, como por ejemplo que hemos visto antes con Ingold, de que tenemos ventajas por tener un recurso en cada héroe. Y ese tipo de mecánicas están en la esfera de liderazgo. Así que al menos, por verle algo bueno, tenemos esto. Acción. Los jugadores, como grupo, pueden poner en juego hasta 2 aliados desde sus manos. Luego, cada uno de esos aliados puede entrar en juego bajo el control de cualquier jugador. Al final de la fase, devuelve todos estos aliados que sigan en juego a las manos de sus propietarios. ¿Qué es este efecto? Este es como el ataque furtivo del Corsair, el típico como con Gandalf, pero con vitaminado. ¿Vitaminado por qué? Primero, porque puedes jugar 2 aliados y no 1.
¿vale? O sea, eso ya es una ventaja evidente. Además, esos dos aliados pueden salir de la mano de cualquier jugador de la partida, no solo mía que juega los refuerzos, sino de un compañero tiene un aliado, luego otro compañero tiene otro, pues cada uno juega uno. Pero es que además puedes poner en juego en cualquier jugador. Es decir, no solo, o sea, no tiene que jugar el aliado que controla esa carta, se tiene que poner en juego a él. Te lo puede poner a ti, por ejemplo. Es decir, yo puedo jugar refuerzos, mi compañero de la derecha saca un Gandalf, mi compañero de la izquierda saca Faramir, pero me los puede poner en juego para mí. Claro, es que son muchas ventajas comparadas con el furtivo. Entonces, claro, las posibilidades son infinitos. A mí se me ha ocurrido un combo, a ver, es un combo un poco complicado, pero bueno, ahí está. Por ejemplo, en el típico mazo de Gondor que vayamos a jugar esta carta, porque si no, creo que va a costar bastante ponerla, puede ser que nosotros tengamos a los custodios de la Ciudadela. ¿Vale? Es una carta que se reduce su coste de jugar en 1 por cada aliado Gondor que haya en juego. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos jugar refuerzos y colocar en esa fase, por un coste de 3, 2 custodios de la Ciudadela. Una vez tenemos esos 2 custodios, podemos jugar un relato muy bueno. Que tengo por aquí la carta, aquí, y dice: acción, agota 2 aliados que controles para barajar tu mazo y descartar las 5 primeras cartas. Y luego, de esas 5 cartas que hayas descartado, puedes colocar hasta 2 aliados bajo tu control. Pero su coste no puede superar a las cartas que has agotado. Entonces, ¿cuál es el plan? Juego refuerzos. Con refuerzos pongo 2 custodios de la Ciudadela. Agoto los 2 custodios de la Ciudadela, entonces tengo un coste combinado de 10. Jugando el relato muy bueno, por supuesto. Entonces descarto las 5 primeras cartas y lo más probable es que salgan cartas, salgan aliados, pues yo que sé, alguno saldrá. Y especialmente si en mi mazo tengo aliados caros, como puede ser Faramir, Gandalf, los voy a poder jugar seguro porque el coste combinado es de 10, que es una pasada. Además, estos aliados no se van al final de la fase. Al final de la fase solo se irán los custodios. ¿Qué nos puede pasar? Además, que jugando el relato de muy bueno en un mazo de Gondor, los 2 aliados que se quedan y ya se quedaron para el final de la partida sean de Gondor. Entonces, lo que hará que el custodio de la Ciudadela sea más barato, porque al tener 2 aliados más de Gondor, este tío se va a quedar al menos con un coste de 3, como máximo. Este es el combo que se me ha ocurrido a mí y que también he visto por ahí. Si se os ocurre algún combo chulo, por favor ponedlo en comentarios, porque así, joder, me apetece, porque la verdad es que creo que esta carta tiene potencial. ¿Tiene mesa? No lo sé. A ver, si tengo un mazo monoesfera de liderazgo, es muy difícil que no la ponga. Ahora, no sé si vale la pena complicarse mucho la vida para poner esta carta. Y la última carta de liderazgo es una carta de misión secundaria. Ya las hemos visto antes, así que voy a ir directamente al grano. Tiene un coste de 1 y 6 fichas de progreso para completar la misión. Límite de 1 por mazo. Creo que todas las cartas, al menos de este pack, de misión secundaria, tienen límite de 1 por mazo. Y dice respuesta: cuando esa etapa sea superada, cada jugador puede buscar un aliado entre las 10 primeras cartas de su mazo y ponerlo en juego bajo su control. Cada jugador que lo haga, baraja su mazo. Esta carta, especialmente multijugador, me parece muy buena, porque te deja mirar entre las 10 primeras cartas de tu mazo, que tu mazo normalmente, o sea, va a tener 50 cartas, así que te deja mirar entre un quinto de tu mazo y poner un aliado, cualquiera, independientemente de su coste, de sus rasgos, cualquier cosa. Puedes poner cualquier aliado. ¿Qué pasa en multijugador? Al completar esta misión secundaria es posible que hasta 4 aliados, y normalmente serán de calidad porque elegiremos al mejor y entre las 10 primeras saldrán, claro, entrarán en mesa de repente 4 aliados muy buenos. Claro, no digo que vaya a declinar la partida, no vaya a inclinarte la partida para tu favor, pero es una ayuda muy considerable. En solitario, sin embargo, me cuesta un poco más de verle mesa. ¿Por qué? Porque la veo que tiene un coste alto. No por ese recurso, sino por esas 6 fichas de progreso. Me parece mucho desviarme mucho del camino principal de la partida, de la misión principal, solo por el efecto. Que el efecto, insisto, aunque sea de un jugador en solitario, es muy bueno. Y seguro que en el escenario en particular es importante tenerla, en algunas, ¿sabes? Seguro que tiene circunstancias muy buenas, pero en general me cuesta un poco verlo, la verdad, porque es que, ya digo, es desviarse mucho de la misión solo por eso. Pero bueno, ya os digo, igual a vosotros sí que os interesa. Y hasta aquí el análisis de las cartas del liderazgo de Angmar Despertado. Si veis que se me ha escapado alguna cosa o alguna observación que tengáis que sea interesante, un combo, alguna idea, me lo hacéis saber y lo ponemos en la sección de comentarios, que así lo tenemos todos y todos mejoramos. Si os habéis fijado, solo he tenido en cuenta las cartas de la caja básica, de los mazos de jugador y de Angmar, porque es en el orden en el que han salido los juegos. Es posible que haya combinaciones
con otros ciclos superiores, ya sea en de la saga del Señor de los Anillos o de Cazadores de Sueño. Cuando lleguen esos análisis tendremos en cuenta Angmar Despertado. Pero bueno, igualmente, si tenéis algún combo que valga la pena o alguna cosa que valga la pena comentar, poned los comentarios, porfa. Pues ya está, no me enrollo más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si has llegado hasta aquí, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.